nos imaginamos a una persona físicamente como, denme características físicas: sucia, maloliente, ¿cómo? Delgada, enfermo, sin zapatos, probablemente alcohólico, sucio, no se cambia, no se baña. Curiosamente hay una diferencia entre persona indigente y persona que está en la calle porque quiere. Porque el que está en la calle porque quiere es el que comúnmente anda en drogas, en alcohol, teniendo una casa, teniendo una familia, teniendo dónde. La persona indigente, por las características que marcan los diccionarios, no es una persona que vive o usa drogas, estupefacientes. No sé si logramos comprender la diferencia. Cuando la Biblia nos habla de dar al hambriento, de dar al sediento, ¿qué tipo de persona nos imaginamos que necesita alimento o bebida? ¿A un indigente? ¿O puede ser una persona que no sea indigente? ¿Cómo clasifica tu mente el hecho de que la Biblia dice que demos al hambriento, al sediento? ¿Cómo lo clasifica? Es aquella persona que realmente lo necesita. En este caso, por decir, los niños que abandonan sus hogares por maltratos y se salen a la calle, las personas que las abandonan sus hijos, que quizás yo creo que la mayoría de sus facultades mentales ya no están bien. Yo creo que esas personas son las que más necesitan. Ok. Clasificamos a un tipo de sector de indigentes, porque ya tratamos de tener un justificante. Por una razón salen de su casa, dice la hermana, en su casa viven maltrato y los niños prefieren irse a la calle para no seguir viviendo violencia en casa. Niños que son abusados laboralmente, niños que son abusados sexualmente, niños que son abusados en todas las áreas y los maltratan demasiado, o bien ven demasiada violencia, aunque a ellos no los agreden, pero deciden irse a la calle porque es mejor estar en la calle que en casa. No sé si ya has pensado qué hacer para esa noche y a quién compartirle un plato. Hace días hablaba y explicaba sobre la Navidad. Yo te pedía que pensaras en una persona en la cual pudieras compartirle algo. Lo que no habías hecho antes en Navidad, hazlo con alguien que realmente necesite, del cual no vas a esperar que un día te amanezca afuera de la casa y te esté barriendo la calle, del cual no vas a esperar que un día te vaya a traer las tortillas y se te convierta en un manadero. No, en aquella persona que nunca podrá hacer algo por ti, pero necesitará alimento. Voy a hablar características y yo quiero que me describan después ustedes lo que al escuchar estas palabras se imaginan. Pobreza, indigente, feo, sin rasurarse, despreciado, llagoso, burlado, cicatrices en su cuerpo, corrido de las casas, olvidado de Dios, olvidado de su familia, oprobio, gusano, abofeteado, hambriento, desnudo, enfermo. Con estas palabras, ¿cómo te imaginas al personaje? Si una persona con estas características quisiera entrar a tu casa y te pidiera vivienda, un espacio, ¿se lo darías? Con estas características, si te encontraras a una persona
en la calle, ¿te convertirías en su apoyo? ¿Le dirías cada 8 días, ven, te voy a dar un plato? ¿Le dirías cada 8 días, quiero verte en esa esquina, te voy a invitar 10 pesos de tortillas? Tengo una lista de lo que, según yo, un indigente representa. Entre estas que he mencionado, hay una lista más. De lo que ustedes han hablado hace un rato, tiene todas las características para que el día 24 en la noche buena que nosotros le llamamos, en la cena que nosotros celebramos, busquemos o tengamos ya lista un personaje. Hay iglesias que cada 8 días preparan alimentos y llevan a las terminales, a los hospitales. Se van por las calles con platos a darle de comer a la gente que encuentran. Y eso es lindo. ¿Sí me estoy explicando? Que esta Navidad sea diferente a las demás. Si vamos a invertir en algo elegante, bonito, agradable a nuestra vista, pensemos en aquellos que no lo están. Porque en muchos hogares que están haciendo planes para pasar Navidad en casa, cambiará su historia y pasarán en un hospital. Porque la vida da sorpresas. Y aquella comida se convirtió en una pena, en una tristeza, en una aflicción. En ruego a Dios para que salga bien de la operación, en rogar a Dios para que todo salga bien y por lo menos mañana 25 ya estemos en casa. No sé si alguien de ustedes ha vivido esas sorpresas en Navidad o en Año Nuevo. Los que hemos vivido esas sorpresas nos damos cuenta que no tiene sentido haber preparado algo cuando la familia está pasando por un proceso. ¿Qué haría tu familia si tú perdieras la cordura y empezaras a comportarte como un indigente? ¿Qué harían los tuyos? Algunos dirían, me da vergüenza, lo voy a encerrar, la voy a encerrar, que no salga. No sé si me estoy explicando. Me va a dar vergüenza que nunca sepan que ya perdió el sentido. Dice la Biblia de David, el rey David, que se comportó con locura, le escurría la baba, hablaba solo, al grado que rayaba las paredes. En Altamirano, hace años andaba un hombre gritando en la calle, todo el mundo le tenía miedo. Rápidamente nosotros los pequeños, yo tendría unos 10, 11 años, cuando aquella historia sucedió, nos preguntábamos qué pasaba y nos daba miedo aquel hombre loco, aquel hombre desquiciado que gritaba, cargaba piedras, cargaba palos y gritaba y mencionaba nombres y nos daba miedo. Y encontrábamos a ese hombre, le dábamos vuelta 2, 3 cuadras porque le teníamos miedo. Literal, cuando ese hombre llegaba a una manzana, a una cuadra de esquina a esquina, la gente no salía. Le hablaban a la policía. Y cuando aquel hombre miraba a la policía, obviamente le bajaba de tono. Entonces nos dimos cuenta que realmente no estaba loco, porque llegaba a tener un sentido de razón. Pasó el tiempo y no faltó quien lo anduviera espiando y empezó a decir que ese hombre no estaba loco, se hacía loco. Pasó tiempo y aquel hombre, en lugar de causar miedo a la sociedad, ya era parte de la sociedad, le hacían plática y hablaba locuras. Pero dicen que entre palabra y palabra, entre trago y trago, entre chisme y chisme, la verdad se asoma. Aquel hombre debía un crimen y en lugar de enfrentar a la justicia decidió irse lejos y hacerse pasar por loco. 20 años aquel hombre estuvo en la calle. Cuando se descubrió que no estaba loco y lo quisieron procesar, ya no fue lo mismo. Curiosamente apenas me lo encontré y lo he visto seguido aquí en Iguala. ¿No está loco? Anda vendiendo en el centro. Yo lo veo y solamente me le quedo viendo y digo, si hubiera sabido esto, desde niño no le hubiera tenido miedo. ¿Sí me estoy explicando? Ser indigente a veces es ser despreciado por la sociedad.
Pero no todos los indigentes tienen la misma historia. Hay gente que llega y te pide una moneda, un peso, y nos vemos comprometidos por con quién estamos y tratamos de darle para que la otra persona no piense mal de nosotros. Pero cuando se han hecho estudios sobre esas personas que piden dinero, se ha encontrado de que ellos ganan muy bien por día. ¿Cuánto recibe una persona por día? A 2 personas que les pregunté en la Ciudad de México, me dijo, ando sacando como 500 pesos. Cuando mal me va 350, 300 pesos. Y yo le dije, ¿a poco te es negocio? ¿Por qué no te incorporas un trabajo con prestaciones de ley, todos los servicios? Dice, no, porque mira, para que la gente me dé, no lavo la ropa en toda la semana. Y me ahorro el detergente. Y como lo que me da la gente, y me ahorro ese dinero. Una ocasión, uno de mis hermanos, trabajando en una casa, descubrió que aquella persona, aquella cliente que tenía aire acondicionado aún en el baño y televisión en el baño, imagínense los lujos que tenía la casa. Tenía ganado, tenía muy buen terreno en donde ella vivía. Coincidía con la persona que se paraba en una gasolinera a pedir dinero. Y cuando descubrió mi hermano eso, nos dijo a nosotros, esta persona no está mal, se hace mal. Estoy hablando sobre los indigentes que nosotros normalmente despreciamos, de los cuales nosotros normalmente tratamos de que no estén cerca. Hemos sabido de agentes del extranjero que han venido a México disfrazados. Y yo tengo sospecha de 2 personas. Desde hace años esta persona lo he visto en diferentes puntos de la República. Y él me identifica fácilmente. Y cuando se me queda viendo y me ofrece lo que vende, sonríe. Y yo decodifico su sonrisa y me doy cuenta que no está mal. Nada más se hace. Si algún día ando con ustedes, si me lo encuentro o me encuentra, se los mostraré. Y a veces digo, yo puedo asegurar que él es una persona bien, que no necesita trabajar, pero lo hace por su trabajo. Yo tengo un sobrino que fue parte del ejército de la inteligencia y andaba greñudo, andaba como cualquier otra persona drogadicta. Y esta persona, mi sobrino, vendía piratería, tenía todos los contactos de piratería. Hasta que logró su objetivo, dejó de ser y pasó a otra área. El indigente es una persona que no nos gustaría que esté con nosotros en la cena navideña, porque huele mal. No nos gustaría que entre a casa porque quisiéramos bañarlo con la bomba del agua del pozo, de la cisterna, porque no nos gustaría cómo huele. Yo quiero que analices ese perfil, porque en la Biblia encontramos a un personaje con esas características. En la Biblia encontramos a un personaje con todas las características de un indigente. Y no sé si estás comprendiendo de quién te estoy hablando. ¿Quién fue el que la Biblia registra con todas las características de indigente de las que hemos hablado? Juan el Bautista. ¿A quién más te imaginas como indigente? Mefiboset. ¿A quién más te imaginas como indigente? Cuando yo empecé a leer eso me imaginé a José y escribí otro mensaje basado en la historia de José. Y estoy analizando la historia de José y dije, hay otro personaje más. Hablando sobre esos personajes. ¿A quién más te imaginas como indigente en la Biblia? Es cierto que algunos tuvieron etapas. Mencionaba hace un rato a David. El hecho de andar como loco, vivió una etapa de indigente. Nabucodonosor, claro, tiene todas las características de indigente. Comer entre los animales, con los animales. Imagínese comer hierba. Le crecieron las uñas. ¿Cómo sería la imagen de Nabucodonosor? Pero por todas las palabras
que hemos hablado de un indigente, estos personajes de los que hemos hablado, unos tienen una parte, otros tienen otra, pero el que más tiene es Nabucodonosor. De ahí iría yo por Mefiboset y por escala Juan Bautista. Pero ¿qué tal si vamos al hombre que bíblicamente tiene las características totales de un indigente? Al grado de que su propia gente se sintió decepcionado. No sé si lo haría a propósito, pero dice la Escritura que su propia gente dijeron: mira, es que nosotros esperábamos algo diferente. Vamos a San Lucas capítulo 24, versículo 21, así como estás. Y vamos a ver si descubres de quién habla ese versículo. El hombre que llena las características de un indigente a la luz de la Biblia. Lucas 24, 21. Lucas 24, 21. ¿Ya lo tienen? Así como están sentados honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando de Jesús. El hombre que tiene las características bíblicas de un indigente, el que llena más las características en la Biblia, ¿quién crees que es? Jesús. No puedo creer de que nosotros sigamos alimentando nuestra mente con la idea de un Jesús perfecto, impecable, con todos los lujos en esta tierra. Porque vamos a ir a la Biblia y vamos a estudiar. Estaba mencionando palabras, y las palabras que ustedes han mencionado sobre el indigente, la Biblia las menciona. Dice la Biblia que Israel esperaba que Jesús redimiera a Israel. ¿Pero por qué? Porque Jesús no andaba con los grandes, porque Jesús no andaba con los poderosos, andaba con los que la sociedad menos amaba. Y ya desde ahí quiero que tu mente vaya abriendo un espacio para aceptar lo que dice la Escritura. Porque andar con los pecadores, ¿a qué crees que se refiere? No es andar con la corbata, con el saco, no. ¿Cuántas prendas de ropa tenía Jesús? No tenía dónde recostar su cabeza. Tenía una sola prenda. La Biblia dice que no tenía dos prendas. Una sola prenda. ¿Eso no lo tiene un indigente? Sí. Vamos a la Biblia, porque esto está interesante, para que te des cuenta el por qué te insisto que en esta Navidad busques a alguien y le compartas el pan. Va a oler mal, va a andar mal vestido, le puedes regalar la afeitada, el corte del cabello, una cambia de ropa, un baño, pero que te acuerdes por quién lo vas a hacer. Si vamos a celebrar Navidad, que sea con un respaldo histórico bíblico. Ser pobre, ser indigente, ser feo, no son características en muchas personas, en pocas. Jesús dijo en una ocasión: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y no hablaba de una persona despreciada en todo, habla de las personas que tienen pocos recursos para sobrevivir. Si vamos al diccionario para ver qué significa la palabra indigente,
La palabra indigente significa algo muy especial y no sé si alguien me puede ayudar para no hablar de más. Si usted investigue y confirme que ser indigente es algo tan sencillo, que hay características de las que hemos hablado que no son lo que nosotros imaginamos. Vean en su diccionario que es una persona indigente. Que carece de lo necesario para vivir. Aquí está la definición. A ver, en voz alta. Acá ya está Siri hablando. Hasta vino al culto Siri hoy. Sí, indigente. Aquí está la definición de indigente: persona que carece de lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. Así de simple. Vete al diccionario que quieras. Hay indigentes en nuestra propia familia. Hay indigentes en nuestra propia casa. Hay indigentes que se bañan diario, entonces. No es el exceso de lo que nuestra mente ya clasificaba. Pero hay algo más. Si tú te vas a los sinónimos online, vas a encontrar que la palabra indigente tiene 7 sinónimos. ¿Y el número 7 qué es? ¿Qué encontramos con el número 7 en la Biblia? ¿Es número? Perfecto. ¿Cómo es posible que indigente tiene un número perfecto? ¿Sabes que la palabra indigente está en la Biblia? ¿Y sabes que la palabra indigente hace referencia a Jesús? La palabra indigente tiene 7 sinónimos. El primero es pordiosero, mendigo, mendicante, necesitado, pobre, miserable, menesteroso. Todas estas palabras hacen referencia a Jesús. Y Sinónimos Online no es una página cristiana. Sinónimos Online es una página simplemente como un diccionario en línea. Es impresionante que el perfil que teníamos de Jesús no es como está en la Biblia. Ser indigente es una persona que carece. Por favor, Proverbios 19:17. Y voy a pedir que me apoyen con citas bíblicas para que vayamos respondiendo a esto que estamos hablando y no sea que usted se quede con el cerebro solamente sacudido por lo que estoy diciendo. De que todas las características que hemos hablado del indigente están direccionando a Jesús. Proverbios 19:17. ¿Qué dice? Prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Cuando tú investigas eso en los idiomas originales, es prestarle a Jesús. Y prestarle a Jesús es dar para su obra. Darle a Jesús, las personas que cooperaron para el ministerio de Jesús en esta tierra, fueron bendecidas abundantemente. ¿Y quiénes los hicieron? Las mujeres. Alabo el nombre de Dios por las mujeres que se disponen, que de lo que les da el marido, apartan. De lo que llega para la cocina, apartan un jitomate, 2 jitomates y dan a otra persona. ¿Comprendes lo que estoy hablando? La palabra pobre la entendemos por una persona que tiene necesidad, es cierto. Pero este versículo hace referencia a Jesús en su etimología teológica. Segunda a los Corintios 8:9. Vayamos a ver más en relación a la pobreza, si es que Jesús era pobre. Por eso es que Israel se decepcionó. Israel pensaba que el Mesías iba a llegar con grandeza, con poder, con gloria. ¿Qué nos dice? Que Jesús voluntariamente se hizo pobre. Siendo rico, renunció a su riqueza, se hizo pobre, se hizo indigente. Para que nosotros con su indigencia, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Eso nos dice Pablo a los Corintios. Pero fíjense en si Jesús confirma esto. Mateo 17:27.
Veamos si es verdad que Jesús se hizo pobre. Veamos una historia de Jesús. Un momento de Jesús. Mateo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. No tenía monedas. ¿Qué hizo? Le dijo a Pedro, vete a pescar, vamos a pagar nuestros impuestos. Vamos a pagar nuestros impuestos, vete. No traigo. Ve, saca un pez y ahí trae lo que vamos a ocupar. Va a decir, pastor, pero Jesús tenía un tesorero. Sí, tenía un tesorero para su ministerio. ¿Quién era el tesorero? Te doy 3 opciones. Juan el Bautista, Judas o el apóstol Pablo. Pero regalada la respuesta. Judas es el que dijo, podemos vender ese perfume y tener fondos para los gastos. Pero dice la Biblia, pero él lo hacía porque sustraía de lo que había ahí. Jesús sabía que este hombre era un ladrón. No tenía Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 58. Lucas 9:58 y Mateo 8:20. Si Jesús era pobre, Él tiene que afirmar eso. Y tiene que reconocerlo y no se tiene que avergonzar, porque el pobre no se avergüenza. Sí, léelo por favor, vida. Y le dijo Jesús, las zorras tienen Guaridas. y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Era pobre, sí o no? ¿Era indigente, sí o no? Sí. ¿No es esa persona que tú te imaginabas? Su cabellera grande, aseadito, un perfil atractivo, hermoso. Jesús está reconociendo que no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús está reconociendo su estado de pobreza terrenal. Te pregunto, ¿has dormido en casa a propósito, bajarte del colchón y acostarte en un cartón, en un costal? Intenta dormir unos días como cualquier persona en la calle. Estados Unidos está llena de personas con sueños grandes, pero sábanas cortas. Estados Unidos está lleno de personas con compromisos fuertes, pero pasión y amor por su familia, que están dispuestos a dormir en cualquier lugar con tal de mandar más recursos para su gente. Eso es un indigente que carece de lo necesario para sobrevivir. Proverbios 22:9, por favor. Y vamos a ver, yo decía que la Biblia habla sobre esa palabra indigente. Proverbios 22:9. Sí, por favor. El ojo misericordioso será bendito, porque Dios de su pan al indigente. Porque dio de su pan al indigente. Es interesante que la palabra indigente en su etimología teológica, ¿quién crees que es? Jesús. Va a decir, pero ¿cómo es que le doy pan a Jesús? Más adelante veremos otras citas en relación a este versículo, y si fuera posible, márcatelo, porque cuando te dé las otras citas que hable sobre esto, comprenderás lo que estoy hablando. Si es cierto que la palabra indigente viene del latín, que es falto de medios para sobrevivir, también es cierto que toda persona que aunque tenga un techo o no lo tenga, puede ser rico o puede ser pobre. Porque la riqueza y la pobreza no radican en la cartera. No solamente en la cartera. ¿Qué más encontramos en la Biblia? Si estamos viendo que entonces Jesús es pobre, o fue pobre en esta tierra, fue indigente, ¿qué más encontramos? Dice la Biblia que era feo, no era hermoso. Dice la Biblia que iba a ser desechado.
¿A quién desechas de la esquina, de la puerta de tu casa? ¿A quién le dices, lárgate de aquí, no vuelvas a ponerte en esta puerta? Vamos a Isaías capítulo 53, por favor. Y lo que vas a encontrar ahí, escucha bien, en la cita que te voy a dar, dice que es sin atractivo, ni hermoso, despreciado, desechado, sufrido en dolores, quebrantado, menospreciado, angustiado, afligido, y todavía fue cortado para que no tuviera descendencia. Isaías 53, versículo 1, versículo 3, por favor. ¿Qué dice? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo eso describe de un indigente y habla de Jesús. Menospreciado, quebrantado. Versículo 7 y versículo 8, por favor. Angustiado en él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquilizadores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿A qué mujer se le ocurriría decirle a un hombre en la calle sucio, maloliente, cargando costales con lata, decirle, oye, quiero tener un hijo tuyo? ¿Qué padre le diría a un indigente, oye, ¿no quieres ser mi yerno? Vente. ¿Quién haría eso? Nadie. Por eso es que dice la Biblia que fue cortado. Jesús no era guapo, Jesús no era hermoso, era despreciado. Características físicas. Tú y yo somos guapos, hermosos, al lado de Jesús. Dice la Biblia que no fue hermoso para que no fuera deseado. Imagínatelo. Ver a una persona en la calle sucio, maloliente, posiblemente sería poco a lo que realmente la Biblia describe de Jesús. Es cierto que en medio de los medios de comunicación, las películas, las escenas, todo lo que dibujamos de Jesús en esta tierra, fue una persona totalmente opuesta a lo que dice la Biblia. De ojos verdes, ojos azules, una barba bien recortada, bien alineada, un perfil atractivo, un cabello rubio, bien peinado, un buen perfume. ¿Sabes por qué era despreciado por los fariseos? Por los mismos prototipos de la sociedad. Los fariseos, los saduceos, ¿cómo es que él dice que es hijo de Dios? Un hijo de... ¿Cuántas veces se lavaban las manos para comer? 7 veces. ¿Y qué hacían los discípulos? Aprendieron del maestro. No se las lavaban ya 7 veces. ¿Por qué? Porque Jesús no se lavaba las manos 7 veces. ¿Te imaginas que Jesús te diera un pedazo de pan sin lavarse las manos? ¿Cómo era en aquel tiempo en la sociedad? Cuando para comer algo tenías que lavarte las manos 7 veces. Hasta el día de hoy, la costumbre judía ortodoxa es 7 veces. ¿Aceptarías? Yo corría de niño, tendría unos 4 años, y no se me olvida la escena, y digo el nombre, el hermano Juan Lorenzo, un hombre de Dios, un anciano, que dio toda la posibilidad que tenía, lo daba para Dios. Y este hombre, recuerdo que todos los días partía un pan y me daba la mitad de esa pieza. Y yo era el único que comía el pan. ¿Y por qué crees que los demás nadie comía el pan? Ningún niño de la iglesia comía pan. Porque sus uñas tenían como 1 pulgada de largo, 1,5 pulgadas. Imagínate cómo estarían sus uñas. No se bañaba el hermano. Nadie agarraba ese pan. Obviamente sí se las cortaban, pero era un anciano
Y ustedes saben que muchos de nuestros ancianos hace tiempo no acostumbraban a bañarse seguido, porque era ya su estilo de vida, sus costumbres. Un hombre de Dios. Y yo comía, y cuando yo estaba estudiando esto, dije, Señor, creo que tú me alimentabas a través del hermano Juan. Dice la Biblia que él era no hermoso. ¿Qué más encontramos en la Biblia? Encontramos otras características. Y dice la Biblia que él era rechazado. El indigente es rechazado, ¿sí o no? En Telolapan encuentro a una persona que siempre parece que sabe que llegamos a la vida. Llega y nos ofrece. Huele feo, mal. No es para decirle una selfie, por favor. Yo creo que nadie se atrevería a tomarse una selfie para ver si tiene rating. Pero cada vez que llegamos a ese lugar donde vende tacos, parece que nos está esperando y nos insiste que compremos. En unas ocasiones yo ya le he dicho a los que venden ahí, le dejo pagando una orden de tacos. Y una ocasión me dijo el Señor, dice, hay mucha gente que le deja comida a Él, pagada. Y si nos da pena, obviamente nos la pagan, pero Él no quiere comer. Él quiere el dinero para otras cosas. Entonces, no anda tan mal de aquí. ¿Sí me estoy explicando? La Biblia dice que Él fue rechazado y solamente un indigente es rechazado. Y voy a mencionar 7 rechazos en la Biblia. San Juan 1:10 fue rechazado por su creación. San Juan 1:10 dice que fue rechazado por su creación. ¿Qué dice? San Juan 1:10. ¿Cómo dice, hermano Pedro, en la versión que usted trae? 1:10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. No lo rechazó. Versículo 11, este es el segundo, por su propia gente, su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Otra vez, ¿cómo dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si observamos bien la lectura, dice a lo suyo. Y luego dice los suyos. Cambia, lo suyo es propiedad, los suyos son personas. Jesús fue rechazado por su creación, por su gente. Lucas 19:14. Imagínate que tú tardaste años en regresar a casa, contento, tu mamá te está esperando con un platillo especial, con la cochinita bien sabrosa, una Coca-Cola bien fría. ¿Qué más? Te está esperando bien, y de repente tu gente te dice, no llegues, lárgate. ¿Qué dice Lucas? A ver, por favor. Pero la gente de aquel país no quería este príncipe, así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador. No queremos que este hombre sea nuestro rey. Habla de una parábola que Jesús está narrando sobre su historia. A ver, léeme esta versión. Pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Jesús estaba hablándoles a ellos de lo que estaba viviendo Jesús con sus propios ciudadanos, con sus vecinos. O sea, imagínate que te lanzas de candidato y ganas y de repente tus propios vecinos dicen, no queremos que tú seas presidente. No queremos que tú gobiernes. No, simplemente ¿por qué no? A cual más dirían, no, nuestro vecino, o hasta dirían, somos parientes. Pero con Jesús no fue así. ¿Qué más dice su pueblo natal? Lucas 4:14. Lucas capítulo 4. Estoy hablando sobre características del indigente en la Biblia. Lucas 4:14, ¿qué dice? Jesús volvió en el poder del
y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿A dónde llegó? A Galilea. ¿De dónde era Jesús? De Galilea. Versículo 29 del mismo capítulo. Mencioné el 14 para que veamos que Jesús llegó. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despedirlo. Jesús estaba en esa línea del desprecio social y la aceptación de la gente, porque por todo lo que hablaba impresionaba a la gente pobre, a la gente que sufría, a la gente necesitada. Por todo lo que hablaba, la gente lo seguía. Pero los teólogos de aquellos tiempos lo menospreciaban por su estilo de vida y por no tener dónde dormir, no tener los recursos, por no presumir que tenía una solvencia económica bien. La sociedad alta de aquellos tiempos lo menospreciaban. Si bien le dieron a leer el libro de Isaías, era por la aceptación social y trataron de congratularse con él y darle la lectura, pero físicamente no era muy bien aceptado. Y su propia gente de su pueblo querían matarlo. ¿Qué más encontramos? Un grado más todavía del rechazo. San Juan capítulo 7 versículo 5. Fíjate bien lo que le dice. Algo más. Ya no es su gente, su nación. Ya no es la creación. Ya no es sus mismos vecinos. Ahora vayamos a ver qué nos dice San Juan 7:5. ¿Quién más lo despreció? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni sus hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Qué sentirías tú que tus propios hermanos te digan, ¿a poco tú eres un profesionista? Y en lugar de buscarte y consultarte o hacer uso de tus servicios como profesionista, vayan a buscar a otra persona. Entonces, si ha pasado esto contigo, dale gloria a Dios. No eres el único. Jesús vivió también esto. ¿Te das cuenta? Poco a poco vamos viendo las características del indigente típico que conocemos. Pero vamos a algo más. Todavía tiene más. Jesús fue rechazado. Mateo 26:50. Dije que iba a mencionar solamente 7. Hay más rechazos de Jesús o contra Jesús. Mateo 26:50. Mateo 26:50. Jesús todavía no se daba a conocer a la sociedad y curiosamente ya era rechazado. ¿Qué dice la cita de Mateo? 26:50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Quién lo rechazó? ¿Quién? Su amigo. ¿Tienes amigos? ¿Cómo están tus amigos contigo? Probablemente te esté pasando lo mismo que a Jesús. ¿Los amigos? Lucas 2:7. Celebramos Navidad, hacemos referencia a Nochebuena, hacemos referencia a los Reyes Magos, hacemos referencia a los pastores, las ovejas. Pero sí o no, desde su nacimiento, Jesús vivió ya situaciones. ¿Qué dice Lucas 2:7? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos. En el mesón. Fíjate bien. Una madre que está a punto de dar a luz quisiera un buen lugar. No había lugar. Desde ya muy pequeño el diablo se había levantado a mover las cosas para que Jesús no fuera bien recibido. Un indigente está desamparado, está olvidado, pero más triste es cuando esa persona se siente olvidado de Dios y siente que su oración no es escuchada y siente que es un gusano, que es el oprobio, es el menospreciado y es escarnecido. Eso dice la Biblia de Jesús. Salmos capítulo 22, versículo 1 y 2, y ya estamos acercando a terminar esta predicación. Salmos 22, versículo 1 y 2, por favor, leamos el versículo 1. Y el capítulo 22 es el que más habla sobre la vida de Jesús. Observa lo que Jesús vive.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahí una pausa. ¿Quién dijo estas mismas palabras? Jesús en la cruz. En una de las 7 palabras está ahí. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué sigue diciendo, vida, por favor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Qué sentía o qué iba a sentir Jesús? Que su oración no era escuchada. ¿Qué hace un indigente cuando pide ayuda? Nadie le ayuda, nadie le hace caso, nadie le extiende la mano. No vale. Nadie le invierte a un indigente. ¿Por qué? Porque no va a sacar ganancias de eso. Versículo 2. ¿Qué dice? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El proceso por el cual iba a vivir Jesús era un momento de desprecio y menosprecio y de no tener respuesta. Te pregunto, ¿has vivido esto donde sientes que oras y no te responde Dios? Cuando sientes que clamas y parece que Dios no te oye. Jesús lo vivió también con el Padre. Por eso es que en las 7 palabras le dijo, ¿por qué me has desamparado? Versículo 6, por favor. Fíjate cómo dice. Sí, versículo Mas 6. yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Eso habla de Jesús. ¿Qué tipo de personaje tienes como imagen de Jesús? Una persona agradable. La Biblia dice lo contrario, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: Versículo 8. se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se comparte. Este versículo 8 tuvo cumplimiento en la cruz. ¿Se dan cuenta lo que la Biblia habla de Jesús? La Biblia nos dice que no tan solo Jesús vivió eso o fue eso, también añade la Biblia algo más en referencia a ese menosprecio de esa imagen que estamos encontrando en la Biblia. Dice la Biblia que fue escupido, fue herido y abofeteado. Mateo 26, 67 dice, le escupieron en el rostro. ¿A quién le escupen en el rostro? Pero en esta vida, te das cuenta que no a todos se le anda escupiendo en el rostro. Jesús vivió eso. Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y los otros le abofetearon. ¿Qué más dice la Biblia? Que fue desconocido. San Juan 1 describe que él fue desconocido. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que él era hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y preso. ¿Te acuerdas de la cita de Proverbios que te dije que marcaras? ¿Qué cita fue? ¿Cómo decía? Que da el pan al indigente. ¿Alguien lo tiene que me lo pueda volver a leer? ¿Quieres la cita? Te la repito. Proverbios 22, 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Porque dio de su pan al indigente. Vayamos a Mateo 25, 35 y 36. Tiene la versión, tírame Proverbios, hermano Pedro. Proverbios 22, 9. ¿Qué dice? Dios bendice al que es generoso, al que comparte su pan con los pobres. Al que comparte su pan con los pobres. Mateo 25, 35, por favor, y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visiteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y tú sustentamos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Ahí está. Dicen,
¿Cuándo te vimos? Jesús responde y dice, por cuanto a uno de ellos se lo hiciste. ¿Sabes? Porque Jesús se identificaba con ellos. Porque Jesús sentía lo que ellos sienten. Porque Jesús vivió con esas características. A propósito, vino a vivir Jesús de esa manera para que la carta a los hebreos describa con toda libertad que nuestro sumo sacerdote Jesús padeció todo lo que nosotros hemos padecido. Yo te aseguro, de lo que hemos leído, hay cosas que tú no has vivido probablemente. Hay cosas que tú no has experimentado, pero Jesús sí lo vivió. Ponte de pie. El perfil que teníamos de Jesús probablemente no es el que estás teniendo ahora. Pero cuando la Biblia nos habla del indigente, nos habla al grado de imaginarnos la imagen de Cristo en esta tierra. ¿De quién te has olvidado? Probablemente hace tiempo le dabas de comer, le dabas un taco, le invitabas para un refresco a una persona, algo a un indigente, a una persona que realmente está en necesidad, y ya lo has dejado de hacer. ¿Sabes qué dice la Escritura? Por cuanto lo hiciste a una de esas personas, lo has hecho a Jesús. La importancia de que en esta Navidad pienses en un indigente es grande y especial para Dios. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos encontrado algunos textos que simplemente, Señor, al meterlos a la etimología, a la exégesis de la hermenéutica, encontramos, Señor, que la calidad de vida de Jesús en esta tierra no fue lo que nosotros imaginamos, no fue como nosotros pensábamos. Sin embargo, cuando encontramos esto en la Biblia, nos lleva a generar más preguntas y conocerte más a ti. Por tal razón Jesús dijo escudriñar las Escrituras, porque la imagen que hemos tenido de Jesús no es la bíblica, sino hemos tenido la imagen que nuestra sociedad, los comentarios, los argumentos, las películas y muchas otras cosas han producido esa imagen de Jesús en nosotros. Sin embargo, al escudriñar las Escrituras se cumple lo que dijo Jesús, porque en ellas encontraréis la vida eterna y darán testimonio de mí. Y nos damos cuenta, Señor, que solamente cuando invitamos a una persona que necesita, a una persona que está bajo necesidades fuertes, realmente estamos pensando en Jesús, estamos pensando en el pobre, estamos pensando en dar alimento, Señor, al necesitado, y tú vas a traer bendición a nosotros. Pero cuando pensamos en invitar a aquel que lo tiene, aquel que come, aquel que no hay necesidad en él, mi Dios amado, es solamente por quedar bien, Padre. Pero la mayor ganancia, la mayor bendición es cuando damos al que no tiene. Permítenos en esta Navidad, en este año, poder compartir con el necesitado, poder compartir con aquel que está por las necesidades, que no tiene lo necesario para poder disfrutar la vida. Permítenos, Señor, comprender lo que es importante de apoyar, alimentar, sustentar al indigente. En el nombre